A decir verdad, casi estamos seguros de que vampiros y hombres lobo ocupan posiciones importantes en la alcaldía. Cuarto capítulo de Magazine de Culto, por supuesto. ¡Vamos! Hoy con un programa mejor aún de todo lo que ustedes esperan. Tenemos rock progresivo, metal, cine, tenemos anime y mucho más. Cosas que te queremos mostrar, cosas que yo te quiero mostrar. Mi experiencia personal para conciertos, ítems y obras de arte, arte contemporáneo, arte animesco, arte metalero. Por supuesto tenemos recomendaciones de metal nacional, parte Magazine de Culto, y tenemos nuestra colección a vuestra disposición para comentarles algunas cosas, pero quiero partir con una película que vi hace poco y que prometía, la empecé a ver, se me desinfló al medio, pero casi llegando al final se me volvió a reponer. Estamos hablando de una película recién estrenada hace poco de terror que se llama Azrael, que nos reíamos acá porque por alguna razón la vi como en un idioma súper raro y resulta que es norteamericana, pero etcétera. Vamos hacia donde tengo todos los controles, mi tornamesa, mi deck, mi mesita de mezcla, en fin, pero además tenemos la ventana temporal, esta ventana temporal que nos lleva a lugares del tiempo y del cosmos que no imaginamos, pero además accedemos a toda la información igual que un computador. Miren ahora cómo está el exterior de este planeta. Estamos en el pasado. Pronto hablaremos también de cosas pelacables y científicas como esta visión al mundo de los dinosaurios. Pero ahora, esta película, Azrael, como les estaba diciendo, ocurre en un bosque en un futuro post-apocalíptico donde una especie de secta persigue a una chica que ha escapado junto a su novio para poder sacrificarla a una especie de demonios que habitan en el bosque. La empecé a ver, prometía, uno lee las reseñas, pero generalmente uno tiene que ser el juez para ver si la película es mala y te gusta, etcétera, etcétera. Y como les dije antes, y lo repito, me gusta al principio, después se me desinfla un poquito, pero me termina gustando, la encontré interesante. Tiene momentos super gore, tiene acción. La chica, la protagonista, es una chica muda que justamente escapa y tiene, por supuesto, es sometida, es atrapada y en algún momento ya escapa y obtiene, estoy siendo súper resumido con el cuento, su venganza bastante brutal contra esta secta de una especie de no voy a decir como indigentes, sino que una especie de gente que vivían en los bosques, casi en unas carpas bastante rudimentarias, casi no le da de piedra, porque usaban metralletas, usaban cosas así, machetes, tipo Mad Max, pero en el bosque, por decirlo, no tan sofisticado como Mad Max. Y es bastante gore, porque además tenemos a estos demonios que están ahí y cuando atacan, logran agarrar a alguien que a veces hacen sacrificios, se comen la sangre como nunca había visto en las películas más brutales de vampiros. ¿Saben qué? Vean a Azrael, se van a entretener. Se acaba de estrenar, no voy a hablar de plataformas, búsquenla, es una película norteamericana y por ahí he tenido un afilo con los datos del director, que es un director que no tengo son muchos directores nuevos que están apareciendo, que tienen unas carreras relativamente cortas, pero Azrael 2024, cine de terror, te lo mostramos aquí en Magazine de Culto. Novedades, se vienen más. Estamos de regreso en Magazine de Culto y ahora les quiero hablar de una banda que es muy bacán, o era muy bacán, era increíble en ese momento, estamos hablando de los años 80 cuando yo la descubrí. Y se trata de UK, o UK, que sacaron solamente 2 discos, que aquí tengo. Solo 2 discos en estudio. El primero, que solamente se llama UK, y que tenía entre sus filas a Bill Bruford, que venía de King Crimson, de la disolución de King Crimson. John Wetton, que también venía de la disolución de King Crimson. Eddie Johnson y
Alan Holdsworth, uno de los mejores guitarristas que han existido. Alan Holdsworth fue el guitarrista que inspiró a Eddie Van Halen. Así que no es menor, si ustedes no saben cuál era el dios de Van Halen, era Alan Holdsworth, que era el guitarrista que tocaba con Bill Bruford y que, bueno, participó de muchos proyectos. Ellos sacaron 2 discos. Después, fueron en su segunda etapa, algunos músicos fueron reemplazados. Bill Bruford se fue, porque además tocaba en Yes. No, se había ido de Yes. Estaba empezando a tocar en sus proyectos solistas. Entró Terry Bozzio, que es terrible, buen baterista, que después tocó en una banda como The Pop New Wave, Missing Persons. Y se quedó John Wetton, Eddie Jobson, hicieron un trío. Pero en realidad estoy mintiendo. No fueron estos 2 discos los únicos discos de UK, sino que también, y de hecho, con ese disco yo los conocí. Es uno en vivo. Tienen un tercer disco que es presentación en vivo, donde tocan temas de esos 2 discos. Se llama Night After Night. Y no lo tengo. Y era loco porque tú viajabas, caminabas por el centro, cuando existía la feria del disco, Colt 70, y se vendían cassettes, y no existía, solo habían vinilos y cassettes, estamos hablando de los años 80. Estaba en cassette, dentro de todas las cumbias y todo, ese cassette en edición chilena de UK. Por alguna razón el disco en vivo de UK, Night After Night, o UK Live, estaba. Se los voy a mostrar acá, permiso, vamos a pasar aquí. Hello. El disco en vivo de UK, que a todo esto vamos a ver unas imágenes de la banda tocando en vivo. De hecho se unieron a John Wetton, el cantante original de King Crimson. Bueno, es el segundo, antes estuvo Greg Lake. Se murió, pero estuvo haciendo conciertos con UK después, ya con bastante reformada la banda, todo más viejo. Pero lo que tiene este disco, el Night After Night, que es una canción además, ese es el título de una canción de UK, es que ese disco en vivo fue el disco con que yo conocí a la banda. Después escuché los discos en estudio y ese disco en vivo para mí es casi mejor que los discos de estudio. Tiene una onda y la versión que hay ahí del tema Alaska es mejor que para mí la que hay en el estudio. Es un tema bien progresivo, pero todo lo que uno espera de un progresivo y todo lo que uno espera de una super banda. ¿Por qué lo digo? Porque tienes a Bill Bruford en la batería, ex King Crimson, tocó en Genesis, tocó en Yes, ha tocado con todos los proyectos, es un baterista de una escuela. Está John Wetton, que era el bajista de King Crimson, que era la voz más importante de King Crimson. Está Eddie Jobson, que era un violinista y tecladista que estuvo en la Roxy Music. Y está Alan Holdsworth, que es uno de los mejores guitarristas del mundo, que les estoy diciendo que fue la inspiración para Eddie Van Halen. Entonces era una super banda. Solo grabaron 2 discos, después unos se fueron a formar la banda Asia. No sé si invitan a Asia. Ahí estuvo John Wetton después, etcétera, etcétera. Pero les recomiendo UK. Si te gusta Emerson, Lake and Palmer, si te gusta King Crimson. ¿Saben cuál es el dato? El dato interesante de UK es que Bill Bruford con John Wetton en el año 74-75 trataron de convencer a Robert Fripp, al guitarrista de King Crimson, de rearmar King Crimson. Robert Fripp no los pescó. Además estaba trabajando con Peter Gabriel, estaba trabajando en su proyecto solista, y ellos, a modo de pucha, no nos vamos a quedar con las ganas, hicieron UK, United Kingdom, que significa Reino Unido. Este primer cuarteto, después trío de rock progresivo, que es como una super banda y que tiene el sonido de King Crimson más muchas otras cosas. Si no lo conocías, te lo contamos aquí en Magazine de Culto. Continúa en nuestras pantallas porque te vas a sorprender. Ya estamos de regreso con más Magazine de Culto. Por supuesto, canal de YouTube Pera Cuadra, suscríbanse si es que aún no lo haces. Y vamos a estar por ahí en otras plataformas, ya vamos a estar con las novedades, siempre con el equipo, con esta productora que todavía no le hemos puesto nombre, ¿eh? Vamos a bautizar esta nueva productora. Estamos acá desde los estudios del Magazine de Culto con este número 4, que bueno, gracias por el apoyo, siéntanse free de opinar y de seguirnos en Instagram. Y ahora yo voy a estar ahí, pero hincha pelota en el Instagram y también respondiendo todos. También recuerden que me pueden seguir @peracuadra en mi Instagram personal.
seguimos con buen grindcore, grind death, iniciadores de cierto sonido que haría escuela dentro del estilo grind, dedicado principalmente a homenajear películas de terror de culto, eso que tanto nos gusta. Bueno, esta banda norteamericana que ya no existe, no grabaron muchos discos, algún par de demos, un par de discos y se acabaron. Tuve la suerte de tener contacto con ellos, de escribirme a principios de los 90, el espanto surge de la tumba. Esta banda influyó en ese disco de Dorso. Me refiero a Impétigo, que es de Estados Unidos, de Illinois, y con quien yo lograba un contacto con su guitarrista Mark Sawikis, muy amable, me mandó películas de regalo de Lucio Fulci, conversábamos mucho de eso, y me mandó tengo Impétigo, solo lo tengo en cassette, pero son los originales, ¿eh? No, pues no menos uno que ya le voy a contar. Esta edición del Último Mundo Caníbal, que es su primer LP, póngale acá también Stimpy. Esta edición me la mandó Sawiki, el guitarrista de Impétigo, y es increíble. Bueno, se llama El Último Mundo Caníbal porque está dedicada a esa película del gran Ruggero Deodato, El Último Mundo Caníbal, la que hizo antes de Holocausto Caníbal. Y claro, la carátula tiene unos caníbales, es el arte original, esos gusanos, ahí están los cabros de Impétigo y las letras. Fíjense los agradecimientos, las letras chicas. ¿Hay alguien que pueda leer esa letra, güey? Fíjate. Ahí. Ahí. Es que quiero que vean las letras chicas, güey. Póngale ahí. Meta mano nomás. Meta mano. Este es un programa experimental. Va a ser un poquito más arriba. ¿Ahí? No. Ahí. Bueno, ya. Pero son unas letras chiquitísimas que no se pueden leer. Ni con lente. Ni con zoom no se pueden captar. Bueno, pero es que en ese tiempo uno tenía otro ojo. Después también me mandaron su segundo trabajo, Horror of the Zombies, que se me perdió. Por eso está grabado en este son. Porque como no podía perder en la carátula con el arte original, no sé, alguien se lo presté. Mira, por favor, también la edición preciosa, perdón que me vaya para allá, original del año. También me la envió el guitarrista Impétigo, Mark Sawicki. Ese es el cantante Estevo, que es una de las voces más brutales y pelacables del grindcore death metal. Pero grindcore también porque estos gallos tienen un pasado bien medio punky, medio hardcore grind, no tan death metal como en estos dos discos. Y me refiero a los demos, que también los tengo. Muy loco, porque que se llama Giallo, es el demo antes del primer disco. Y Giallo es el tipo de cine que hace Darío Argento. Ustedes ya saben que hemos hablado del Giallo, esa especie de cine, ¿no es cierto? Como thriller tipo Hitchcock, pero americano. En el capítulo 2 y en el 3 también, pues tuvimos ahora Terror en la ópera. Es bueno, capítulo 2 también tuvimos Giallo, siempre vamos a tener Giallo. El disco se llama Giallo porque ellos son fanáticos de ese cine, al igual que nosotros, al igual que yo. Y esta es la edición original, viene con el flyer adentro, con las letras de Impétigo. Miren, por favor, qué cosa más linda para los coleccionistas. Es parte de mi colección. Ahora, tengo que decir algo. Este disco, este demo, no me lo mandaron los locos de Impétigo, me lo regaló mi gran amigo Fernando Mujica, que ustedes deben conocer, un locutor de rock conocido, de radios como Concierto, radios como Sonar, ¿cómo se llama esta radio media electrónica también? Bueno, etcétera. Él hacía los fanzines, el Insanity y varios fanzines interesantes. Y cuando cachó que yo estaba en contacto con Impétigo, como él no rayaba mucho con esta banda, me pasó. Y me pasó además otra joya. Esto es este programa, vamos aquí demorando en esta weá. Así que ponemos poder de. No, claro, lo apuramos. La cual es una grabación. Así Ya. como ahí. No. Estoy puro cagando. Ya, no voy a cerrar ni una weá. Este está en un master, porque este es otro demo antiguo y es un concepto de Impétigo que se llama All We Need is Cheese. Todo lo que necesitamos es queso. Pero hay que decir, miren por favor el dibujo
hondero así, tipo de fanzine ochentero. Oguri Cheese, con todas estas gráficas hechas en fotocopia, que tiempos que no se van a repetir porque ahora estamos llenos de tecnología. Yo me voy agachando de mi querido y viene con cómics y hasta unas boletas, no sé qué tiene ahí. Oye, pero todas unas cosas muy interesantes. Debe ser del envío Este es un concierto en vivo súper crudo, pero tiene una onda increíble de Impético. No suenan tanto en metal, suena más pum. Y tiene que ver con el sonido crudo. Impético, voy a seguir un poco, ¿saben qué? Me quedé en volado y les quería mostrar todos los cassettes. Vengan un poco hacia acá, porque todavía tenemos tiempo, además esto puede durar más. Aquí tenemos un poco la gráfica de Impético y estamos sonando, lo que están escuchando, con algunos temas de su disco El Último Mundo Caníbal y también de Horror of the Zombies. Esta banda, a pesar de que les mostré que aparte tienen 2 LP en cassette y tienen 2 demos y duraron algún tiempo, se transforman en una banda de culto. Sus ediciones en vinilo son súper caras. Son estas bandas que sacan 2 discos, pero se transforman en una banda de culto que sigue siendo hasta el día de hoy, sobre todo con el regreso del vinilo, con el regreso del cassette. Un cassette americano vale 18 lucas, 16 lucas, no crean que estamos hablando de un cassette como una cosa peyorativa. Los CDs también ya subieron de precio y los vinilos están ahí. Los vinilos de Impético salen súper caros. Estas ediciones, sobre todo Último Mundo Caníbal, Honor of the Zombie, hay unos EPs por ahí también muy interesantes. La música es exagerada, tiene introducciones de películas de terror. Creo que la banda que tiene más introducciones de películas de terror de todo estilo es Impético, sobre todo cosas italianas, bien sangrientas. Escuchen los discos, entre cada canción hay un extracto de una película y eso hace el disco muy disfrutable. Es una experiencia única y es un grindcore que, si bien puede parecer, puedo citar a Carcass, es distinto porque es norteamericano, no es inglés. Impético, te lo mostramos en Magazine de Culto. Yeah. Estamos de regreso con Magazine de Culto, capítulo 4, primera temporada. Aquí todo puede pasar. Aquí es una realidad alternativa. Si se fijan, hay momentos en que las cosas se distorsionan, las cosas mutan. Y por algo tenemos una ventana que podemos viajar a otras partes del planeta y acceder a información. Cuando digo otras partes del planeta me refiero espacio-temporalmente hablando, o sea, espacialmente hablando, pero también nos podemos ir en el tiempo. Y para eso vamos a retroceder a los años 90, primero a los años 70, cuando un dibujante de manga y creador de animación llamado Yoshiaki Kawajiri comenzaba sus pasos en el campo del dibujo, de la animación, del manga en Estados Unidos. A mí me va a cambiar la vida en los años 90, pero hacemos un poco de historia, hasta llegar a una casa de una productora que se llamaba Madhouse en los 80, del cual él toma la dirección. Yoshiaki Kawajiri, te dicen, ¿de qué está hablando el pera? Bueno, es el creador, si es que algo de anime sabes, de Ninja Scroll. ¿Has visto Ninja Scroll? Bueno, es uno de los mejores animes estilo samurai, con fantasía, demonios, todo lo que lleva el samurái, el anime de samurái, que va más allá de las peleas. Hay criaturas sobrenaturales, hay magia. Todo eso está presente a granel en Ninja Scroll, así como el sexo y situaciones adultas. Kawajiri a mí me conquistó a principios de los años 90, cuando yo primero estaba leyendo en ciertos catálogos que yo había conseguido para conseguir películas italianas, películas prohibidas. Había una sección de animación japonesa, antes de que acá no se supiera nada de la animación japonesa. Sí había dado Centella, La Princesa Caballero, de todos los que dieron, pero cosas así adultas, y encargué, y me llegó, antes de todo esto, me llegó Wicked City, que era una animación hecha por Kawajiri, que es una de sus más estilosas, porque el estilo de Kawajiri, y para eso nos vamos a ir hacia allá, a la ventana. Voy a abrirla aquí. Eso. Estamos aquí en la ventana temporal, nos vamos a ir a revisar un poco lo que les estoy hablando. Mucho bla bla y poca imagen. El estilo estético de Kawajiri es refinado, sus figuras son alargadas,
es completamente distinto, no tanto, pero muy distinto al clásico diseño o carácter japonés de los ojos grandes, que ojo que no tiene que ver con traumas, ¿ah? Los japoneses usan esos ojos porque Osamu Tezuka, que fue el que creó Astro Boy y que creó los primeros animes, era rayado por Disney, y Disney usa estos ojos. Y de ahí hubo como una escuela, pero no todo el anime es así. Y una de las pruebas es Yoshiaki Kawajiri, con películas como Ninja Scroll. Fíjense, los caracteres son achinados, los personajes, los diseños de personajes. También tiene otra película muy buena que se llama Shinjuku Beast City, Supernatural, algo así, que es como la segunda parte de Supernatural Beast. No, se llama Supernatural Beast City. Esa es, creo, la segunda parte de Wicked City. Y otra cosa que hay que también destacar es una serie que se llama Cyber City Oedo 808. Salgo aquí, agarro unas cosas. Porque se me van a quedar muchas en la lista. A pesar de yo ser fanático de este. Cuidado, les dejo la pantalla, seguimos viendo imágenes de lo que es Kawajiri. Quiero leerlo un poco aquí. Demon City Shinjuku, es la que les digo. Y la segunda parte de Wicked City hizo un segmento en Neo Tokyo. ¿Se acuerdan Neo Tokyo? Que es una compilación de varios cortos. Hay uno con Yoshiaki Kawajiri que se llama The Running Man o The Runner, el que corre el auto. También es su estilo completamente muy distinto al típico, bueno, Ninja Scroll. Hizo el remake de Vampire Hunter D. Veamos por favor, señor director, unas imágenes. Vampire Hunter D es una película de vampiros del año 77, de anime clásico, 77. Y a principios del 2000 Kawajiri hace un remake maravilloso, con esa estética que calza muy bien la historia. Ya la película era bien gótica, la versión antigua también, pero está con un estilo de animación antigua. Y Kawajiri le suma con esa cosa refinada que tiene, casi barroca, a este remake. Se los recomiendo, se llama Vampire Hunter D, Cazador de Vampiros de Bloodlust. Un poco más. Goku Midnight Eye también ha hecho otras cosas. La otra que es muy buena, Biohunter. Hay una serie de Ninja Scroll también, etcétera. Se transforma Kawajiri en uno de los grandes nombres de la animación japonesa, así como Hayao Miyazaki, así como ¿cómo se llama el que se murió hace poco que hacía Goku? Que hacía Toriyama, Akira Toriyama, ¿no es cierto? Creador de Dragon Ball Z, creador de fanático yo de Arale, La Villa Pingüino. ¿Qué onda? ¿Te acuerdan? Lo máximo Aralea. Que Kawajiri se codea con ese nivel de animadores, y varios más se me están olvidando. Explóralo. Y vas a ver que teníamos razón de lo que te recomendamos acá en Magazine de Culto, que sigue ahora con extrañas manifestaciones. Estamos de regreso con ustedes en Magazine de Culto. Estaba mirando al horizonte y estaba recordando una gran película. En realidad estaba reflexionando ante la película que les vamos a presentar ahora. Y es Possession, o Posesión, o como se estrenó en Chile, Una mujer poseída. Y como ya le hemos contado, en Chile han pasado cosas raras. A pesar de haber tenido en esa época, en los 80, mucha censura por el régimen imperante en el momento, muchas películas fueron prohibidas. Sin embargo, películas que en Estados Unidos les cortaron hasta 40 minutos, como Possession, del gran director polaco Andrzej Zulawski, las dieron acá completa. Una de las películas más perturbadoras de terror de la década de los 80, realizada por este director polaco que no necesariamente hace cine de terror. Sus películas se tratan de las relaciones humanas y de las situaciones que viven los humanos, tanto en soledad como en pareja, por decirlo de alguna manera. Con una discografía a partir del año 71, el año 81 decide explorar el mismo tema, pero con un semblante, con un barniz diabólico, experimental, protagonizado nada menos que por Isabella Gianni y por Sam Neill. Sí, Sam Neill, el mismo de Jurassic Park, pero estamos hablando de los años 81 y estamos hablando de un director polaco. Es un cine europeo que raya en lo artístico y definitivamente lo es. Es una película de culto y que, como les digo,
En Estados Unidos le cortaron 40 minutos. ¿Usted sabe lo que es cortarle 40 minutos a una película? Es sacarle... La película duraba más de 2 horas y media y la dejaron muy corta. Le sacaron todas las escenas. Vamos para acá. Ok, avanzamos hacia la pantalla. En esta película, el director Zulawski, quien siempre se vio perseguido, principalmente por los regímenes comunistas, los regímenes de izquierda o regímenes que habían en ese momento, ya que Polonia estaba controlado por la Unión Soviética en ese momento, y muchas de sus películas tuvieron que ser proyectadas en otros lados de Europa porque en su lugar natal no se podía. Había un fuerte control por ciertos regímenes totalitarios, ciertos gobiernos totalitarios que atacaban su obra, que es muy fuerte, todas estas situaciones. Por ejemplo, en esta película de Zulawski, la Isabella Gianni y el señor Sam Neill representan un matrimonio que está pasando por una crisis, que se están separando o que ya estaban separados, tienen un hijo y ella tiene estados de como demencia o como momentos en que entra en una especie de trance y se vuelve como loquita y se queda pegada y además tiene la costumbre de salir a un lugar que nadie sabe cada cierto tiempo, todos los días, etcétera, hasta que de repente el marido decide contratar a alguien, la siguen y pucha, no quiero hacer spoiler, pero en esta película de 2 horas y tanto uno se sumerge en un viaje de locura con una escena en que la señorita Isabella Gianni hace una posesión que ni el exorcista más brutal le llega a los tobillos porque ni siquiera lleva un maquillaje, es solo ella gritando con las bolsas del supermercado y empieza a reventar la leche y se tira al suelo, se hace pichí en un túnel y con eso Zulawski nos deja enfermos. La película es fuerte y ella cada vez está más demente y todo esto se está viendo acá también hasta que la pillan. Un detective que contrata, y voy a hacer el spoiler, y ella está teniendo sexo, está poniéndole el gorro al marido, una especie de pulpo, está en una cama, una especie de ser tentaculado de lo más Lovecraft, que en la versión que estaba enviando... Pon la cara. En la versión que está Zulawski se hizo presente. Oye, en la versión que es un tiro de cámara súper loco ahí, en la versión que teníamos acá en VHS, porque esta película tiene que ver con los 80, los 90, los VHS, esa escena del pulpo, esa escena no se ve muy bien. Ahora en 1080 tú puedes ver la escena, no se cachaba bien qué cosa. Y bueno, lo que se cortó principalmente son las escenas de sexo de Isabella Gianni con el pulpo, que finalmente se ven. Pero hay escenas de violencia, hay gore, hay unas partes muy fuertes. Es una película muy heavy, son esas películas europeas que marcan como Saló de Pasolini, ¿no es cierto? Bueno, esto es algo similar. Possession del año 81, digo, 80 está... Ahí me estaba tirando del año 81 de Andrzej Zulawski. Ojo, van a ver Possession y después van a empezar a investigar. Tiene otras películas como Lo importante es amar o El Diablo, que esa sí la recomiendo, pero son distintas, son más romances, son dramas. Pero la que realmente te lleva un viaje inesperado a la locura y a lo dark, sin volverte loco ni deprimirte tampoco, es esta Possession. Y yo tengo la polera, gracias a Wheel of Terror, @Wheel of Terror, tiene poleras. Son los únicos que tienen poleras de películas de culto como esas. Possession, aquí está. Ahí está ella con tentáculos en la cabeza y un poco esto representa el afiche de la película. Se la recomendamos acá en Magazine de Culto. Y estamos llegando al final, pero no tan final de este capítulo, porque antes de irnos les voy a recomendar una banda muy, muy interesante que hace ya harto tiempo me pasaron su disco. Hablo del año 2023, que es cuando sacan su disco debut. Me refiero a Lux Nigrum. Es una banda de Santiago de black metal que tiene desde el año 2015 viene grabando varias cosas, demos, split, recopilaciones, y el año pasado sacaron
su look, este que tiene un nombre bien loco, Omnia Ad Uno, Omnia Ad Unum, un manifiesto de la unificación Towards AIM, un black metal que yo, por lo menos dentro de lo que escucho, le reconozco cosas de Mayhem, hay elementos de Immortal, ¿no es cierto? Hay un sonido y un poquito del viste de un Satanás, por lo menos en cuanto a la batería. La edición de Australis, como siempre, una cosa hermosa, espectacular, lo recomiendo 100%, ¿ah? Es un muy buen trabajo, viene con su librito, viene con su librito que siempre tengo atados con los libros. Con todas las letras de las canciones, fotos de los chiquillos, toda la info. Esta banda Lux Nigrum y su último trabajo, Ominia Ad Uno, Ominia Ad Unum, son de Santiago, un black metal intenso, muy bien ejecutado, muy bien grabado, muy bien producido por Australis también el CD, no dejen de conseguirlo. Lux Nigrum, ahí está. Estaba en deuda con ellos además. Nos estamos yendo, pero nos vemos muy pronto con el 5º capítulo de Magazine de Culto. Espero lo hayan pasado bien, espero hayan disfrutado y espero hayan sentido otras sensaciones para las que no estaban preparados.